Hola, hola mis amores. Bueno, como siempre, ya saben, cada semana les tengo un invitado supremamente especial. Y esta semana, como se los prometí, aquí tenemos al señor Manolo Velón, uno de los hombres increíbles de la historia de la comunicación, de las voces increíbles que tenemos en Colombia y sobre todo una persona que nos ha enseñado mucho de muchas cosas, pero especialmente creo que hay un recuerdo especial por la música, porque es ese amor que siempre él ha tenido por esta área de la música y hoy vamos a conocer un poco más de su historia y por supuesto de la historia de la música. Manolo, bienvenido a Un Café con Adriana Serna. Gracias por aceptar este cafecito. Salud. Aquí está mi taza, Adriana, para que nos tomemos un cafecito. Muchas gracias por semejante presentación tan linda, muy amable. No, esto queda corta para realmente todo lo que tú has hecho en nuestro país y lo que has hecho dentro de la historia, en las comunicaciones, en los medios, y especialmente este amor maravilloso que tienes por la música y que no lo has impregnado a muchos, no solo quienes tenemos la oportunidad de estar en el medio, sino que yo creo que han sido generaciones completas. Han sido generaciones que hemos eh, crecido, estado y que seguimos estando aquí contigo aprendiendo muchísimo más. Manolo, hablemos un poco de tu infancia, de cómo fueron esos comienzos de tu vida, cómo era tu vida de chiquito. A veces tenemos historias y pensamos que de pequeños nos inspirábamos un poco en lo que finalmente después de adultos logramos con nuestras vidas y nuestras carreras. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo era Totalmente. tu velón de niño? Eh, el Manuel de niño, yo me volví Manolo cuando comencé a hacer radio. El Manuel de niño era un pelado como cualquier otro. Yo iba al colegio, dos hermanos mayores, una hermana menor, un papá que trabajaba en cosas periodísticas y que trabajaba realmente de sol a sol, salía a la mañana a las 7 todos los días y regresaba normalmente a las 7 de la noche. Él fue corresponsal de la agencia Reuters, de la agencia de noticias y de unas agencias de noticias de Europa y de los Estados Unidos a los que les suministraba información. Entonces, como que eso hizo parte de mi, digamos, de mi infancia, ¿cierto? Pero por lo demás, pelado normal, que iba al colegio y jugaba con sus hermanos y jugaba con los niños del colegio, o sea, con los vecinos. Yo no creo que mi vida haya sido algo muy especial en ese sentido. No, maravilloso. Qué rico es recordar esos momentos, Manuel, o Manolo, como sí te conocemos todos, Sí, definitivamente. Pero bueno, hay un área y una parte de todo este mundo de la comunicación, porque también tú eres escritor, no solo escritor, eres locutor y no solo locutor, sino presentador. ¿Cuál de estos, cuál de estos tres mundos llegó primero a tu vida? ¿Por cuál comenzó esta travesía en los medios? mira, Adriana, la yo no lo recuerdo, pero siempre me lo contaron. Mi primer acercamiento a la radio vino cuando yo tenía tal vez 3 años. Mi papá fue llevado a en la entonces emisoras Horizonte, en donde había un periodista muy conocido en esa época, estoy hablando de los años 50, un señor Alberto Galindo, que tenía un noticiero que se llamaba Radio Periódico La Opinión. ¿Ok? Wow. Y en esa época, pues, ¿cuál llamadas telefónicas ni grabaciones de entrevistas? Esto es en vivo y en directo y vaya al Claro, estudio. total. Entonces, todos nosotros nos reunimos en la sala a escuchar a papá en la entrevista. Y me contaba mi mamá, que cuando Alberto Galindo presentó a papá y papá empezó a hablar, yo me levanté del sofá y me puse a mirar detrás de la radiola, detrás de las cortinas, detrás del sofá, de los sillones, a ver en dónde estaba escondido mi papá. Claro. Y como a los 3 años, como que descubrí la magia de la radio. Eso es divino y realmente eso pasa y me haces evocar el momento en el cual yo me enamoré de la radio, que fue algo Sí, muy sí, similar, estando muy, muy, muy chiquita. Mi abuela escuchaba las radionovelas. Entonces ahí sí.
Pues imagínate la oportunidad de poder crecer escuchando radionovelas y de Sí, claro. encontrar esa magia. Y me hace recordar eso que tú decías de ir a buscar atrás dónde era que estaba alguien hablando, Sí, porque yo sí, recuerdo que el radio, yo decía, dentro del radio tienen que haber personas de este tamaño, pequeñitas, hablando. sí, sí, Y yo quiero claro. tener esa magia. Entonces era increíble. Qué Pero lindo. además, Adriana, después tener la oportunidad de ir a los estudios donde grababan las radionovelas, Total. ¿no? Y ver las chapas de las puertas, las bandejas con piedritas para simular los pasos yo no sé, en el bosque o lo que fuera, ¿no? Claro. Todos los efectos de sonoros que obviamente eso no estaban en discos, Se hacían en no se vivo. podían bajar de internet, había que hacerlos, ¿no? Total. Eso es de una magia increíble, ¿cierto? Sí. Sí, era realmente una pasión increíble. Yo desde muy chiquita así fue que me enamoró la radio y cuando tuve la oportunidad ya de ir a un estudio, ya de ver cómo era esta realidad, pues fue ¿Cómo realmente. fue eso, Adriana? En mi caso fue súper lindo porque también fue el comenzar, el seguir enamorada de lo que escuchaba hasta que un día tuve la oportunidad ya de ir a la radio, estaba todavía muy jovencita, de ir a uno de estos shows que hacían en vivo en Todelar, en Medellín. Y por Sí, supuesto, tuve ya la oportunidad después de ver la grabación de las novelas o de las sí, radionovelas ya en sus últimos años en vivo. Entonces esto fue ya terminar de quedar enamorada, flechada de este medio y ya quise sí. comenzar en él. Así que fue maravilloso. Manuel, ¿Y eso fue tu primera experiencia en mi radio primera entonces? experiencia en verlo. Ya Ujú. luego llegó el trabajo y llegó la oportunidad en un evento que estaban haciendo público y en este evento, eh, pues como dicen en mi tierra, un bobo cariado hace cualquier cosa. Entonces, empujada por alguien, decidió ofrecerme para presentar un evento porque era algo que me gustaba mucho, siempre era la del micrófono, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, ese evento dio la fortuna que lo estaba transmitiendo una emisora, yo no lo sabía, que era una emisora que se llamaba en Antioquia el Sistema Radial BT, que era de Bernardo, del Beni, de Bernardo Tobón, sí, eh, señora. el hijo de Bernardo Tobón de la Roche, Sí, de correcto. papá, y Venido Tobón el Martínez. Beni Tobón Martínez, exacto. Esta emisora era de ellos, de él, y pues, Sí, oh sorpresa, este evento lo estaban transmitiendo y luego vino la oportunidad de comenzar, ahí mismo me ofrecieron la posibilidad de estar en radio y comenzar a hacer un programa los sábados, 3 de la tarde, sí, un magazine, se llamaba Sábados 3 p.m. y ahí comencé, ese fue el primer programita que hice al aire y ya qué luego maravilla. ahí me escucharon, ya pasé a otra emisora y bueno, ahí se fue yendo el hilo de la media. Y el flechazo, Ah, chas. eso es flechazo total, tú lo sabes, tú lo Sí, sabes. sí, La radio sí, tiene sí. un Uf, flechazo además especial, ¿no? Yo creo que cada medio sí, tiene lo suyo especial, pero la radio creo que nos roba el corazón de una manera especial. Entonces, sí. sí, Y uno termina siendo como lo que siempre digo, suena un poquito raro, pero la verdad es que uno es animal de radio, sí, ¿no? Y total. eso es algo que uno no pierde jamás. Jamás, jamás. Eso se queda como en las venas. Es como en la Sí, sangre, no sé, sí, pero se sí, queda sí, contigo siempre. Hagas lo que hagas. sí, eso es Me así. encanta. Manuel, ¿en qué momento llega la veterinaria, que sé que fue por allá como en el, no sé, 68, 70 tal vez, y Sí, por qué sí. la veterinaria? Pues, lo que pasa, Adriana, es que yo desde muy chiquito siempre tuve como afición por los animales, ¿no? Entonces, inclusive en mi adolescencia, mamá debió haber sufrido con eso muchísimo. Yo tenía, yo no sé, 14 o 15 años. Yo tenía en mi alcoba, yo tenía un terrario donde tenía ranas, Wow. donde criaba inclusive renacuajos, tenía culebritas, ¿ok? Tenía, por supuesto, un acuario en donde tenía 5 o 6 especies de pescados. Yo tenía en mi alcoba un criadero de hámsters. ¿Ok? Wow. Yo alcancé a tener en el mejor momento como 45 hámsters viviendo en mi cuarto. ¿Ok? Pero además de eso, había canarios, había mirlas, teníamos perro, ¿no? O sea,
los animales siempre fueron parte de mi vida, ¿no? Y Claro. desde muy chiquito yo tenía libros sobre animales, ¿no? O sea, que era como natural de que yo llegara a la veterinaria, aunque lo anecdótico, lo curioso de esto es Sí. que como se solía hacer, yo no sé si eso se hace hoy en día, creo que ya no, nos hacían estas pruebas para ayudarnos a definir las carreras que íbamos a estudiar, eso de orientación profesional, Así ¿no? es, las carreras de Y lo orientación. curioso es que en todas las que hice, me salía que yo tenía especiales habilidades para carreras de convencimiento, de trabajar en convencer a la gente. Y me decían que yo era o un muy buen abogado, o un muy buen periodista, o un muy buen religioso, eh, persona dedicada A al la ser religión. pastor o Exacto. sacerdote, ¿ok? Y yo desestimaba eso siempre y decía, no, Ah, eso de sí, orientación profesional, esa vaina no sirve, yo voy a estudiar veterinaria. lo mío es con los Y en animales. efecto, Punto. y en efecto, yo me metí a la Universidad Nacional a estudiar veterinaria, me cambié a zootecnia, eh, porque el problema con la veterinaria era que el tema era como muy médico y Ah, eso me produjo conflictos, pero igual cuando uno llega a la zootecnia y tiene que estudiar eh, anatomía, claro. uy, yo sí sufrí con eso. Ya. Y las noches antes de las clases de anatomía yo dormía muy mal, o sea, uy, eso de cortarlo un ternerito, ay, no, no, no. Entonces, yo comencé a estudiar en el 68, ¿ok? En el 69, porque a pesar de eso, pues yo tenía mi gran pasión por la música y Radio 15, y coleccionaba discos y Claro. leía todo lo que podía encontrar sobre música también. Un día, eh, Edgar Restrepo Caro, que era un disc jockey que tenía Radio 15, que además era un músico que trabajó con Génesis al lado de Humberto Monroy. Él en uno de sus programas cometió lo que para un muchachito de 20 años es de una soberbia absoluta, ¿cierto? Cometió un pecado capital. Pronunció mal el título de una canción en inglés y para colmo de males la tradujo mal. Wow. Entonces yo fui a buscarlo y duré varios días buscándolo porque cuando yo iba a buscarlo allá en el pasaje de los hippies en la 60, en esa época, él no estaba y bueno, finalmente pasaron unos días y coincidimos. Me dijo, sí, hombre, me han contado que usted me está buscando. Y le dije, hombre, Edgar, es que el tema es este. Entonces le hice ver, imagínate el pecado que había cometido, ¿no? Total. Y Edgar, en un gesto de bellísima humildad, pero mira que las cosas no suceden de casualidad, sino que aquí hay todo un camino trazado, ¿cierto? Un por qué y un para qué, total. Exacto. Viene Edgar y me dice, vea, yo mañana voy a ir a Radio 15 a grabar mis programas. ¿Por qué no viene, me acompaña y me corrige al aire? Claro. ¿Ok? Listos. Entonces, 9 de la mañana es la cita, siendo quien soy, el origen que tengo, Claro. faltando un cuarto para las 9, estaba Ay, estacionado en la calle 19, 848 frente a Caracol. Y Edgar no llegaba. Edgar vino a llegar como a las 9:30 o algo así, ¿ok? wow. Entonces, pues sí, uno le dice la hora, ¿no? Pero, en fin, entramos al estudio y él estaba con Humberto Monroy, con Humito, y bueno, empezaron a hacer el programa y cosas. Y de repente Edgar dice, tengo un oyente que quiere hacer una corrección, ¿no? Entonces fui, me paré frente al micrófono, me presenté, ¿no? Y fue amor a primera vista, Ya. Flechazo. flechazo. Y es un amor que 52 años después sigue intacto, ¿no? Claro, ahí comienza ese Sí, amor increíble, qué maravilla. ¿Cómo es sí, esa eso es. historia? Y esta historia quiero dar este salto porque aquí ya comienza esta ventana que se abre en una carrera increíble que has hecho.
en una inspiración para muchos, porque sé que muchos hemos sido inspirados en diferentes momentos por personalidades como tú, que han tenido Gracias. la radio y la música en sus venas y que cuando más nos escuchábamos, más nos gustaba a nosotros saber que estábamos en este medio y querer avanzar y querer estar ahí. Entonces, realmente es maravilloso. Tú has tenido una característica y es que tu voz siempre ha sonado joven. Tu voz tiene una característica muy especial y uno la sigue escuchando y es una voz que si yo la escucho hoy en cualquier radio, si no identificara que eres tú, diría, es una voz muy jovial, muy joven, muy juvenil. ¿Qué has hecho para mantenerla? ¿Ha sido Ok, algo que has hecho intencionalmente o no, a ver, siempre ha Adriana, sido parte de ti? a ver, partamos de un principio, no, mi voz sí ha cambiado. Sí, Eh, yo tengo grabaciones de mediados de los años 70, o claro, sea, grabaciones que ya tienen más de 40 años, sí, ¿cierto? Y uno nota cómo claro, ha cambiado, ha evolucionado la voz. La voz, sin duda alguna, ha madurado, claro, madura. eh, para no decir envejecido, pero ha madurado de alguna manera. Pero la gran verdad, y esta es como la gran bendición, yo jamás he hecho algo como para decir, he cuidado la voz. Ok, Yo fumé durante muchísimos años. O sea, wow. yo dejé de fumar hace relativamente poco, hace menos de 20 años dejé de fumar. Pero antes de eso yo fumaba como se fumaba en la época, Sí, ¿ok? claro, lo que hacían. Y yo no me cuidaba en eso de salir por la noche de un ambiente acalorado y salir al frío y eso Sí, de cuidarse el cuello, que hay que... No, yo los nunca hice cuidados. absolutamente nada, Boca, nariz. nada, La no, nada, nada. hidratación tampoco, agüita No, no, o agua solamente. No. rara vez lo hice. De alguna forma es, digamos, de pronto el ejemplo menos apropiado para Sí, los nacientes y futuros locutores, en donde uno tiene que decir a Adriana, uno debe cuidar la voz, sí, total. pero por alguna razón, a pesar de la forma en que no la cuidé, de alguna forma se mantiene, ¿no? No, total, y se mantiene muy bien y lo que te digo es muy jovial. Entonces, Mm. aún se siente muy jovial, muy agradable y eso es maravilloso. Quiero que hablemos de algo que sé que es maravilloso para todos y creo que en tu carrera fue increíble y es que, pues, por tu gusto, por tu gran pasión por la música, especialmente la música de los Beatles, la cual definitivamente creo que a muchos, y lo digo por mí, personalmente yo no la conocía y la conocí a través de Manolo Belón y creo Sí, que sí, ese gusto que en su momento pareciera un gusto muy refinado, ¿no? Por todo lo que conllevaba en su momento, pero realmente es un gusto increíble. ¿Cómo llega este gusto especialmente de los Beatles? Y quiero que aquí hablemos de una parte, porque te das el lujo de ser tal vez, si no el único colombiano, que yo sepa, creo que no hay otro, que haya ganado un disco de oro, sí, se uf, fue, se le entregó un disco de oro, pues sin ser sí. cantante, ¿no? Sin tener ya una discografía, que es lo que sucede normalmente para ganar un disco de oro. ¿Cómo fue esa Ok. historia? A ver, Adriana, la música es una cuestión que corre en la sangre, eso viene por familia. Eh, un bisabuelo mío, abuelo de mi mamá, era un compositor. No era un compositor muy famoso, pero el señor Adolf Arenson, él escribió algunas cosas y hay unas partituras que personas que saben de música dicen que son partituras muy bien, de obras musicales muy bien escritas, muy elaboradas, bastante complejas, ¿ok? Mi mamá ella tenía una preciosa voz de contralto. Ella cantó en varios coros aquí en Bogotá, ¿ok? Y papá tocaba el piano, ¿ok? O sea que además estábamos rodeados de los primeros recuerdos que yo tengo es papá
tocando el piano, mamá cantando y poniendo los discos de los clásicos que a ellos les fascinaban, ¿no? Los Schumann y Schubert y Beethoven y Bach y Mozart y Chopin y todo eso. Y todo eso lo traigo desde que nací y obviamente antes. En la sangre, definitivamente. Además, ahí se puede hacer referencia al desarrollo del oído, porque recuerda que es súper importante, Sí, sobre todo en esos primeros años de vida, si creciste en ese ambiente musical, en ese ambiente de cultural, del amor por la música y de la sí, sí, delicadeza de la música, sí. sencillamente había que teníamos que Claro, tener un es equipo que que Adriana, desarrollara estabilidad. yo recuerdo desde muy niño, mis papás me llevaban al Teatro Colón, me llevaban al antiguo Teatro Comedia, ¿no? Al antiguo Teatro Colombia, en donde veíamos, me llevaban a ver los espectáculos de teatro musical que montaba la colonia gringa aquí. Entonces ahí vimos mi, My Fair Lady, una Wow. obra que se llama South Pacific, una serie de estas, de las grandes obras del teatro musical. Yo vi eso, además de ver óperas, conciertos sinfónicos, y esto probablemente yo no tenía más de 4 o 5 años cuando comencé a asistir a esa clase de eventos, o sea que sí es, uno como que tuvo la fortuna de estar metido y de nutrirse de la música. Total, total, qué maravilla. Pues no obstante, crecer así, crecer en este ambiente y nutrirte de esa manera de la música te convierte en un melómano y te convierte tal vez en uno de esos referentes que tenemos en Colombia, muy pocos, diría yo que el único, que nos ha podido dar durante tantos años la música en diferentes estilos, en diferentes niveles. Hace poco, bueno, no hace tan poco, realmente ya hace años, creo que fue como por el 93, si no estoy mal, se te hizo un reconocimiento muy importante también, entregándote tal vez uno de esos galardones, si no estoy mal, que se entrega, creo que fue López Miquelsen, un galardón similar. A ver, creo que estás haciendo referencia al premio Alfonso López Miquelsen que Alfonso me López Miquelsen, entregó exacto, que es el la premio Sociedad Cúspide. Colombiana de Prensa. Así es. Esto fue hace 3 años Sí, aproximadamente, sí, esto sí, fue en el 2018, que fue 2018. como una forma de celebrar 50 años de actividad profesional, que es un reconocimiento muy, muy hermoso, no lo dudes, no lo Sí, dudes. creo que además a mí me encanta que estos reconocimientos los hagan cuando los tienen que hacer, porque Sí, a sí, veces los dejan póstumos y a mí me parece que ya para qué. sí, sí, eso Entonces es me cierto. encanta que realmente la asociación, la sociedad de prensa lo haya podido hacer, estando tú ahora, que haya podido reconocer realmente todo lo que has colocado y has Sí, entregado. espérate un segundito, vean, ven, te muestro una cosa, sí lo es, ahí está el Ay, ¿qué me disco vas a duro, mostrar? ahí Ay, está, qué ahí belleza. Sí, arribita. ahí lo vemos. Ahí está, justo. Ahí está. Divino. Sí. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, chicos, este es un café con Adriana Serna. Ya saben que todas las semanas tenemos un invitado especial y hoy este hombre de radio, hombre colombiano que nos ha entregado tanto, no solo le ha aportado a la radio en Colombia, sino en Latinoamérica y en muchos rincones donde sabemos de su historia. Así que ha sido realmente para mí todo un placer tenerlo, pero no lo puedo dejar ir sin que hablemos de lo que pasa hoy con los live, porque toda la Sí, historia de este hombre, todo lo que nos sigue enseñando, porque esto no acaba, al contrario, hoy estamos más vigentes que nunca, porque la tecnología nos permite hacer estos acercamientos, estar cerca, llegar a cualquier rincón y precisamente he podido ver y seguir estos live. Cuéntame un poco de ellos y cuéntanos a ok, todos cómo los vemos, dónde, cuándo, por qué y cómo. A ver. ok. A ver, Adriana, eh, yo me pensioné de Caracol en el año 2010, ¿ok? Y llegaron, yo tengo que decirlo con absoluta franqueza, Adriana, hubo unas ofertas para seguir haciendo radio, ¿no? Claro. Pero la gran verdad es que ninguna
realmente me satisfizo, ¿ok? Claro. En donde sí uno quiere estar al aire, ¿ok? Pero Claro. no a cualquier costo. Sí. Entonces dije, listo, si no va a salir nada. Si no Entonces hay, pues me bueno. di, exacto. Entonces creamos una escuela de música que funcionó durante unos años, un proceso fascinante, muy difícil, no lo dudes, ¿ok? Claro. Pero inclusive tuve una emisora online, pero eso también tiene, pelos. Entonces, finalmente, lo que un día hicimos un Facebook Live Sí. y como que funcionó. Y de Éxito. repente uno encuentra que hay miles de personas que están conectadas. Claro. Entonces ya son 3 años y medio, diría yo, Wow. que hacemos estos Facebook Lives y ahora además los Instagram Live, ¿no? Claro. Entonces los sábados a las 11 de la mañana hacemos un Facebook Live en donde cuento la historia de un artista, ¿ok? Así es. Y como hay todas las restricciones de la música, entonces se pasan fracciones de segundos de las canciones, ¿ok? Pero eso da oportunidad de contar la historia, ¿no? Contar la Y hacer una historia. historia a profundidad. Uh-huh. Ay, además estás en tu salsa, estás haciendo lo que sabes Claro, y creo que nos tienes encantados a muchos de los que amamos la música sí, y queremos conocer más. Además que mira, exacto. creo que es algo tan bello porque además puedes y sabes hacerlo y lo haces muy bien, que es tomar esa música de antes para poder hablar de ella y traerla al hoy, a las nuevas generaciones y también Sí, dar la relevancia y la importancia a la música de hoy. Así que creo que esa es una amalgama perfecta y pues te quiero agradecer que lo hagas porque creo que es una pues manera muy Adriana, linda de gracias a dejarle ti. a las nuevas generaciones que Mm, tengan la oportunidad de conocer y de empaparse de este mm, maravilloso mundo de la música. ok. Y que Pero si te puedo disfrutes. robar unos segunditos más. Claro, claro, vente Ok. para acá. Eh, los viernes por la noche con Eduardo Arias hacemos un Instagram Live, ¿ok? Entonces, esos Instagram Live pues son sobre temas musicales, a veces no, en donde hablamos sobre los que hemos hecho últimamente, sobre músicos zurdos. Oh, Uh, o hablamos sobre, bueno, hablamos sobre Charlie Watts, que el fallecido baterista de los Rolling Stones, o hablamos sobre canciones que hablan de carros, de aviones, de trenes, ¿no? wow. Mm, buscamos temas pero es muy en plan, Eduardo y yo somos muy, muy amigos, ¿ok? Entonces realmente es como cuando uno se sienta, Adriana, con un amigo a tomarse una taza de café y echar Exacto, a cháchara. tomarnos un cafecito y a echar cháchara, mira. Exactamente, ¿no? Y además de eso, con Eduardo hacemos un podcast que se llama El Café Musicast, que Sí. ese queda en relato.com, y valga la cuña, No, que es total. Además que es, ya iba para allá, para el podcast, ok, porque este proceso tuyo a mí me encanta, porque es realmente mantenerte, es darle vida exacto, a esa información maravillosa que tienes y es también colocar un ejemplo. ¿Y sabes cuál es ese ejemplo? Que no hay bueno, barreras, que las barreras son mentales y nos las ponemos sí, nosotros a veces sí, mentales. Porque a veces personas dicen, no, es que ya no es mi época, es que ya no es mi momento, es que el tiempo pasó, es que ahora las nuevas generaciones. Y hay tanto que se dice que sí, simplemente yo lo veo como un miedo a asumir lo que hay que asumir en el hoy. Y esto que tú sí, haces sí, me encanta porque no te pusiste ninguna barrera, no permitiste que ni la sociedad ni nadie te pusiera ninguna barrera. Y estás sí, hoy más actual que nunca, entre las nuevas pues generaciones, gracias. navegando por las nuevas tendencias. Y está Instagram, y está Facebook, y está el podcast. Hablemos Sí, de podcast. Me pero encanta. mira, Adriana, yo tenía 23 años Sí, y tuve un momento de rara inspiración y me dije a mí mismo, mira, dedícate a esto mientras puedes, sí, porque el día que la gente no te quiera escuchar más,
te retiras y haces otra cosa. Exacto. ¿Ok? 52 años después, La gente sigo te quiere haciendo lo escuchar. mismo. Es que la Uy, gente te quiere eso, escuchar. Punto. eso me aporrea cada vez que lo pienso, ¿no? 52 años y la gente todavía quiere escuchar los cuenticos que he hecho. Es una maravilla. Es una maravilla. Me encanta, porque así es. Bueno, antes de despedirte, ya, quiero que hablemos de los dos libros. Son dos libros Sí, que has publicado, el ABC de la tres. música. Tres, perdón, me había quedado en uno. Tres. Tenía en mi cabeza los Beatles, el de los Beatles. eh, a ver, a ver, a ver, a Ah, ver. bueno, sí. A ver, muéstrame ese, por Es favor. que casualmente no venía preparado, ¿no? No, pero no Ah, importa. no, este no es el. Uy, yo que estoy agarrando. Bueno, Me encanta. realmente el de los Beatles fue que se lo editamos en 2003. Total. Después, en el 2017, hice que tiene el Ok. mismo título y todo, pero está totalmente reescrito, ¿ok? Wow. No tiene sino el mismo título. Yo me basé en esto y lo volví a escribir completamente nuevo. Y en el 2011 publicamos el Surcos del Pop, que es como un anecdotario. Y, ¿dónde está el otro? Ah, y aquí está el ABC, Y el ABC. que es una de mis obras consentidas. Sí, total, ¿no? Es El una obra ABC del rock. única. Es una obra única. Ay, me encanta, Manolo. De verdad que es una maravilla. Y viene otro. Sí. Ah, bueno, ya está empezando. Ya está listo. Ya Sí, está en ya el horno. eh, Para cuando sale. sale para la Feria del Libro el año entrante. Y ya le O sea, tenemos. debe estar saliendo en marzo del 2022. Estoy escribiendo a toda mecha. Claro, está todo motor. Eh, exacto, pero hace parte de un proyecto de 3, tal vez 4 libros que estamos trabajando con Penguin Random House, que ha sido una editorial maravillosa, que me ha tratado muy bien pues ahí van libros que me encanta escribir, Ay, qué maravilla, cosa Manolo. que también heredé de mi papá. Claro, qué bello. Qué bello que nos des la oportunidad de poder leerte, de poder saber más de tanta información, de tanta lectura que hiciste, porque sé que de las vivencias y de lo que leíste y de lo que Sí, viviste, sí, es claro. de todo eso en lo cual nos compartes, no solo a través de tus programas, a través de lo que haces, sino también a través de tus escritos y de tus libros. Así que muchísimas gracias por eso. Yo ando muy... Adriana, a ti. Ando Adriana, a ti muchas gracias por tenerme acá, por compartir estas pasiones, ¿no? así es. Y ojalá uno pueda contagiar a las personas que ven esto y decirles, oigan, locos, métanse con ánimo. Esto es una carrera absolutamente maravillosa, hermosa. Todo el tema de las comunicaciones es gratificante, emocionante y uno cumple una función social muy importante, que eso sí, es otra de esas cosas emocionantes de esto, ¿no, Adriana? Sí, tú no sabes realmente tu voz hasta qué rincón va a llegar, a quién Es le está cierto. hablando, a quién está acompañando, Mm, porque realmente finalmente los medios se vuelven una gran compañía para las mm, personas, para toda la humanidad. Y a veces hay personas que solo tienen la compañía de una voz que les habla a sí, través de un programa, que les cuenta una historia, mm, les acompaña con la música, en fin. Entonces, qué bonito saber que uno es sí. parte de esa historia de alguien en algún lugar del mundo. Además, Adriana, tú probablemente tienes historias de esas en donde tú después te enteras que tocaste vidas, Sí, que hiciste la diferencia en la vida de alguien, que total. inspiraste algo en la vida de alguien. Y eso es tan inmensamente grande que, wow, ¿cierto? Eso lo vale todo, ¿sabes? Precisamente parte de hacer este programa, de haberme atrevido ya hace 2 años
a comenzar a hacer un café con Adriana Serna. Un café Ujú. salió simplemente para hacerlo. Era contar historias, porque las historias siempre inspiran a otros y también nos Sí, entretienen. Entonces, así nació de una manera muy informal, charlando con un amigo precisamente, salió sí, sí, esto de poder tener este espacio. Y luego con el tiempo dije, ok, lo voy a hacer y voy a invitar a personas que tengan que ver con el medio, que tengan que ver con lo que he hecho, aunque también he tenido empresarios, he tenido emprendedores, sí, sí. gente que pasa por aquí a contar su historia. De eso se trata. Creo que las historias de todos hacen una amalgama y ayudan a inspirar las historias de otros. Así que esa es la razón de Exacto. que nos Y juntemos en el camino. esa es la forma en que, gracias a Dios, nosotros podemos dejar huella, Así es, total. que es una cosa tan grande que lo vuelve a uno muy pequeño. Total, total. Es desde eso, desde el poder contribuir, desde el amor infinito, como siempre se los digo, Mm. pero es desde el poder contribuir, el poder sembrar, el poder dejar algo bonito a través de lo que Sí, nos dio como talento, ¿no? Ah, eso. Y que Manuel, lo puedas seguir haciendo muchos años más, Adriana. por favor, tú también, te queremos muchos años más aquí haciendo todo esto, inspirando tanto, no solo a las nuevas generaciones, sino también a las demás, a todos. Realmente yo creo que es una inspiración en general. Y es un poder decir, aquí estamos y podemos seguir haciendo lo que nos gusta Sí, y lo que señora. amamos. A ti Sí, muchas señora. gracias. Aquí vamos a Adriana, dejar todas tus redes, las vamos a dejar aquí, chicos, para que vayan, se identifiquen con Manolo, lo sigan, sigan escuchando sus programas y por favor, si este programa les gustó, ya saben, simplemente lo pueden compartir con más personas, nos dejan un comentario y aquí estaremos para responder todas sus preguntas. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí cada lunes en Un Café con Adriana Serna. Manolo, bendiciones y un beso grande. igual para ti, un abrazo grandote. Cuídate mucho y muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, también yo. Ah, sí, sí, sí. El último sorbito. Último sorbo de café. Ya está frío, pero bueno. Ahí vamos.